Una de las enseñanzas, hermanos, de las Escrituras es que los padres no son dueños de sus propios hijos. Y esta es una de las cosas que los padres tienden más a olvidar respecto de sus propios hijos. Nuestros hijos no son nuestros, sino son de Dios. Y tendemos a olvidar también que solo nos los ha prestado por un tiempo, con el propósito de que seamos sus tutores hasta que ellos puedan ir por sí mismos a su Padre Celestial, que es Dios. Hay ciertamente, hermanos, un sentido de pertenencia en la relación padres a hijos. Sí, este hijo me pertenece. Es decir, hay una relación de pertenencia, mas debemos aclarar, no de posesión, como si fuese una posesión mía, algo con lo que yo puedo disponer de la manera en la que yo quiera a lo largo de su vida o en todos los aspectos. Nuestros hijos son de Dios y nos los ha concedido para gloria de su nombre y para que nosotros seamos tutores de ellos. Pero en oposición a esto, hermanos, algunas madres incluso llegan a pensar de sus hijos que es ella, piensan, a quien le deben la vida. Muchas madres piensan y aún les dicen a sus hijos: a mí me debes la vida, a mí me debes la existencia. Hermanos, ¿los hijos deben la existencia a sus madres? ¿Deben la vida a sus madres? Sus madres ciertamente les alumbraron a esta vida terrenal, pero es a Dios a quien se debe la vida y la existencia. Otros son incluso capaces hasta de vender a sus propios hijos, pues piensan que son de su posesión. Y no estamos hablando, hermanos, solamente de aquellas personas que teniendo a sus bebés recién los venden a otras personas, sino aún aquellos que de pequeños, y esto llegaba a ocurrir, hermanos, cuando había grandes crisis, los padres vendían a sus niños. Y aún también cuando llegaban a ser más grandes, a veces los vendían como esclavos para pagar deudas que ellos habían adquirido. Y todo esto por ese sentido, hermanos, de posesión, que si el Señor nos ayuda, vamos a ver que no es bíblico en cuanto a la relación padres e hijos. Porque la realidad es que nuestros hijos no son posesión nuestra, sino que Dios nos los confió para que nosotros fuéramos sus tutores en la tierra. Son de Dios y vamos a ver más adelante unos textos que lo demuestran. Y Dios solo nos los ha prestado por un tiempo. ¿Por qué nos los prestó? Nos los dejó a nosotros como sus tutores. Esto era, hermanos, algo relativamente común entre los reyes. Los reyes tenían sus hijos y se los dejaban a algunos tutores, algunos ayos, algunas personas que eran los encargados de instruirlos, de criarlos, hasta que ellos tenían una cierta edad. Entonces el padre mandaba llamar a su hijo o lo recogía y a partir de ahí entonces ya él lo seguía encaminando.
Nosotros somos como esos tutores para nuestros hijos. Dios fue quien les dio la vida, son hijos de Él, Dios los trajo y nos encomendó la tarea de criárselos, de alimentárselos y de preparárselos para el propósito para el cual Él los trajo a este mundo. ¿Para qué trajo Dios a nuestros hijos a este mundo? ¿Nada más para llenar la tierra? Para gloria de su nombre y el engrandecimiento de su reino. Y Dios nos los prestó a nosotros los padres para que se los instruyéramos en su palabra. Dios nos los prestó para que se los moldeáramos en su santa, justa, buena y sabia imagen. Dios nos los prestó para que los entrenáramos en la obediencia de sus mandamientos. Dios nos los prestó para que los adiestráramos en el servicio de su reino, para que fueran ellos los que, en la voluntad de Dios, tomaran la estafeta de nuestras manos y continuaran la carrera en el reino de Dios hasta la segunda venida de nuestro Señor Jesucristo. No nos los prestó para llenar la tierra, ni para que los adiestráramos para vivir en este mundo caído solamente, sino con el fin principal de su gloria y el engrandecimiento de su reino. Si para eso es que Dios creó al hombre, ¿para qué creó al hombre Dios? Dice el catecismo, para su gloria y el engrandecimiento de su grande nombre y su reino. Y si Dios creó a todo hombre con ese fin, ¿no ha creado con ese fin también a nuestros hijos y nos los ha puesto bajo nuestra tutela y administración hasta que ellos llegan a la madurez, a la edad en la que ellos ya pueden seguir por sí mismos al Dios que nos los prestó? Y para todas esas labores anteriores, hermanos, nosotros tenemos que invertir nuestro tiempo, pues somos empleados del Señor en ese sentido, los padres. Somos administradores del Señor en ese sentido, los padres, administradores de los bienes de Dios. ¿Cuáles son esos bienes de Dios? Nuestros hijos. Somos administradores, pues, de esto, y para eso vamos a tener entonces que trabajar. Vamos a tener que invertir nuestro tiempo, nuestros recursos, y aún, hermanos, si nos es posible, tratar de dejar provisión espiritual para ellos, aun cuando nosotros nos hayamos ido de esta tierra. Eso es lo que nos enseña la Escritura en la segunda carta del apóstol Pablo a los Corintios, en el capítulo 12, en el versículo 14. La segunda carta del apóstol Pablo a los Corintios, en el capítulo 12, en el versículo 14. Dice el apóstol de la siguiente manera: He aquí, por tercera vez estoy preparado para ir a vosotros, y no os seré gravoso, porque no busco lo vuestro, sino a vosotros. Pues no deben atesorar los hijos para los padres, sino los padres para los hijos. Hasta allí. En el contexto de nuestro versículo, hermanos, el apóstol Pablo está reconviniendo a los corintios por su falta de apoyo económico a su persona, aún incluso cuando él mismo estaba haciendo los gastos para seguir llevándoles el evangelio, y los corintios
no habían apoyado económicamente al apóstol. El apóstol había pagado sus propios gastos para ir con ellos a llevarles la palabra la primera vez, y la iglesia se formó y creyeron. Y se fue el apóstol. Enseguida, en el segundo viaje misionero, el apóstol se determina a volver a ir a ellos, y el apóstol vuelve a pagar sus gastos propios para ir a Corinto, y al parecer esto no le es recuperado siquiera por los hermanos ahí en Corinto, y el apóstol les dice a continuación: por tercera vez estoy preparado para ir a vosotros y no os seré gravoso. En el versículo anterior la reprensión es clara, pues dice: porque ¿en qué habéis sido menos que las otras iglesias, sino en que yo mismo no os he sido carga? Perdonadme este agravio. La falta entonces de los corintios, hermanos, en este caso, consistía en que no solo no apoyaban ocasionalmente al apóstol para que continuara su labor, sino que ni siquiera cuando iba a llevarles la palabra, ellos se hacían cargo de sus gastos, al parecer. Y encima daban oídos prestos a todos los que les hablaban mal del apóstol. Noten, hermanos, este grande mal. El apóstol fue y les compartió la palabra. Creyeron a través de su ministerio. El apóstol fue por segunda vez y incluso les envió cartas. Noten ustedes que hay 2 cartas a los corintios. No hay 2 cartas a los romanos, ni hay 2 cartas a los gálatas, ni hay 2 cartas a los efesios, ni hay 2 cartas a los colosenses. Solo 2 iglesias reciben 2 cartas, que son los corintios y los tesalonicenses. El apóstol ha hecho pues mucho trabajo, mucha labor entre ellos espiritualmente hablando, y ellos no han sido buenos ni siquiera para pagarle los gastos cuando él va a visitarlos. Y encima de todo, en los versículos anteriores al verso 13, el apóstol les está reconviniendo, les está reprendiendo porque ellos han dado oído a los falsos apóstoles que vienen a hablarle mal del apóstol Pablo. Y miren eso, hermanos. Qué ofensa la de los corintios, todo lo que el apóstol está haciendo, y encima los corintios no solo no le apoyan económicamente, sino que hablan mal de él y le creen a los que hablan mal del apóstol. Lo que evidencia, hermanos, la ingratitud de los corintios para con quien les había engendrado en la palabra y les había alimentado en la palabra todo este tiempo. Pero noten, hermanos, la conducta y la actitud del apóstol, y dice: está bien, por tercera vez estoy preparado para ir a vosotros y no seré gravoso, porque está bien, no me den nada, porque yo no estoy buscando lo vuestro, sino a vosotros. Pues no deben atesorar los hijos para los padres, sino los padres para los hijos. Noten que el apóstol no les está exigiendo que los sostengan, pues de entrada él no es un pastor local. Y ni siquiera les está exigiendo que paguen sus gastos, sino que les dice: ¿saben, corintios? Mi labor como padre no es buscar lo suyo, sino a ustedes. Ustedes son mis hijos espirituales y están siendo ingratos. ¿Está bien? Eso está mal, más bien. Pero el apóstol dice: a pesar de eso, yo voy a seguir haciendo mi labor de padre, que es no buscar lo suyo, lo mío, sino a ustedes. Mi labor de padre, dice el apóstol, no es exigirles que me den, sino yo darles. Yo soy el padre
y ustedes los hijos. Mi labor de padre no es esperar que ustedes atesoren para mí, sino yo atesorar para ustedes. Y esto es sobresaliente, hermanos, porque el apóstol lo está diciendo en medio de una reprensión. En medio de una reprensión a los corintios porque no se están haciendo cargo, al menos por agradecimiento del apóstol. Y el apóstol les dice, bien, no les voy a exigir que cubran mis gastos en esta tercera visita que les haré. Yo soy el padre y los hijos no deben atesorar para los padres, sino yo voy a atesorar para ustedes, porque ustedes son mis hijos. Oh, hermanos, cuán alejado está ese espíritu paternal abnegado que manifiesta el apóstol de la conducta de los padres que ven la paternidad, válgame la expresión, como una crianza de animalitos. Cuán alejada, hermanos, está esa conducta, ese espíritu paternal abnegado del apóstol, de la de aquellos padres que ven la paternidad como si fuera una crianza de animalitos y que desesperan porque sus hijos comiencen a trabajar para ellos dejar de trabajar o para que ellos los mantengan. Y perdónenme esta expresión si les suena ofensiva, hermanos, pero desafortunadamente, en otras palabras, eso están mostrando. Como esas personas que crían los animalitos, los engordan, los cuidan, pero ¿por qué? ¿Porque aman a los animalitos? No, porque luego me voy a comer al animalito. ¿No es así? Qué desafortunada visión, hermanos, de la paternidad. Aquellos padres que entonces piensan que su labor es alimentarlos para que crezcan y trabajen y luego ellos les alimenten a ellos como padres. O de aquellos otros padres que, haciendo algo peor, se proponen, por ejemplo, impedir el matrimonio de alguno de sus hijos y sobre todo de sus hijas, con el fin de que éstos les cuiden durante su vejez. ¿Han oído esas cosas? Y aún padres que a veces de broma y a veces entre broma y en serio dicen, no, fulano que ni se case, es el más chiquito o la más chiquita, ese es el que se tiene que quedar a cuidar a los papás. Hermanos, ese es el propósito y el plan de Dios en cuanto a la relación de padres e hijos, hijos y padres. Y los que esto hacen de impedir o procurar que sus hijos no se casen para que los cuiden a ellos, hermanos, ¿esto no es una crueldad egoísta? ¿Qué creen ellos, esos padres, que será de su hijo o de su hija que no le dejaron casarse para que los cuidara? ¿Qué será de ese hijo cuando ellos fallezcan y ese hijo o esa hija llegue a su vejez? ¿No será peor? Porque ese hijo o hija no tendrá ni hijos ni nadie que le ayude, ni esposo ni esposa. ¿Se fijan, hermanos, lo egoísta que es eso? Y cruel y malvado. Miren el texto. No deben atesorar los hijos para los padres, sino los padres para los hijos. Y cuán lamentable es que haya padres cuya planificación familiar llevaba el objetivo de que éstos les mantuvieran
o que incluso les cuidaran durante su vejez. El apóstol dice, no deben atesorar los hijos para los padres, sino los padres para los hijos. Y cuando un padre se está haciendo a sí mismo provisión en sus hijos, está atesorando para sí mismo y aún sobre aquello que no es suyo, aquello que está administrando y que no es de su posesión, sino de Dios. Pero ¿es ese pues el propósito por el que Dios nos dio a nuestros hijos? Para que luego pudiéramos aprovecharnos de ellos, y digo, aunque esto fuera en un buen sentido. ¿Deben los padres acostarse ahora a esperar que sus hijos los mantengan ahora que ya son grandes? ¿Son acaso los hijos entonces una inversión para el futuro? ¿Son acaso los hijos una especie de sistema de pensiones o de afore? No, hermanos. Miren el texto. No deben atesorar los hijos para los padres, sino los padres para los hijos. Pero antes de continuar, quiero hacer una nota aclaratoria, hermanos. Esto no significa que los hijos no debemos tener cuidado de nuestros padres cuando ellos se encuentran en situación vulnerable o necesitada. No, eso no significa. Tenemos que hacerlo, pues el apóstol, de hecho, en el contexto está regañando a los corintios porque no tienen ese cuidado. Sería un acto antinatural y contrario al amor cerrar el corazón contra los padres cuando éstos no pueden salir por sí solos de alguna situación financiera o saludable. No, hermanos, debemos apoyarles. La Escritura nos dice que esto es justo y es nuestro deber como hijos. Sino que lo que señalamos aquí, hermanos, es esa conducta intencional de algunos padres de ver a sus hijos como su medio para el retiro. Es esa conducta intencional de algunos padres a quienes no les interesa sacrificar la vida de sus propios hijos con tal de pasarla bien sus últimos días o años de vida. No, hermanos, esto no es lo que el Señor estableció para los hijos ni para la vejez. Miren al apóstol como padre espiritual de los corintios decir, no seré gravoso. ¿Se fijan? Oh, hermanos, qué palabras tan sorprendentes. Por tercera vez estoy preparado para ir a vosotros y no seré gravoso. En otras palabras, no os seré de carga. De hecho, eso es lo que dice otra versión. Voy a ir a ustedes y no voy a ser de carga, porque no estoy buscando lo suyo, sino a ustedes. Hermanos, es importante que tengamos en cuenta esta conducta que nos transmite el apóstol de un padre haciendo su deber para honrar al Señor, porque nosotros vamos para allá, vamos también a la vejez y no seamos tentados a pensar como los demás del mundo. Dice el apóstol, yo no les engendré ni les alimenté para que luego ustedes me mantuvieran a mí,
sino para que ustedes se sostuvieran por ustedes solos. No os seré carga, porque no busco lo vuestro, sino a vosotros mismos, pues no deben atesorar los hijos para los padres, sino los padres para los hijos. Imaginen, hermanos, al apóstol predicando a los corintios, trabajando con ellos, con el fin de decir, bueno, lo voy a hacer porque para cuando yo ya esté viejo, entonces los corintios se compadezcan de mí y me sostengan en mi vejez. En ese caso, hermanos, ciertamente, nuevamente la aclaración, lo mínimo que pueden hacer los hijos es que al llegar a la edad conveniente, contribuyan con sus padres, ciertamente. Pero los padres hemos de esforzarnos también, hermanos, para no ser carga, sino, si es posible, alivio para sus cargas. Y los hijos también, hermanos, de manera afectiva y voluntaria, podrán colaborar y ayudar a sus padres a alivianar sus cargas. Pero los padres son llamados, hermanos, a criar y alimentar a sus hijos para el Señor, a prepararlos y entrenarlos para el Señor, para el día en que ellos por sí solos busquen, honren y glorifiquen a Dios sin necesidad de sus padres. Ahora, lo que tampoco es correcto es que una vez que los hijos han llegado a una edad, digamos que adulta, al menos según la ley, lo correcto es que deben ellos también ya ponerse a trabajar y deben al menos sostenerse a sí mismos y no estar dependiendo de sus padres y no estar siendo carga para sus padres, pues esto también es antinatural. Pues Dios les encomendó a los padres, hermanos, instruirlos y alimentarlos hasta que ellos puedan andar por sí solos. Así que está fuera de orden natural esa, pues ya casi cultura que se conoce como de los ninis. ¿Han oído esa expresión? No sé si se ha extendido a toda la República, pero aquí los ninis son los que ni estudian ni trabajan. Por eso le llaman los ninis. Sino que viven jugando videojuegos a veces toda la noche y comiendo de la comida de sus padres, y a pesar de que ya andan rondando los 30 años. Eso también es un abuso. Pero hermanos, no debemos pasar por alto que el atesoramiento del que estamos hablando también es espiritual. El apóstol dice, esta es la tercera vez que voy a hacer un gasto fuerte para ir a beneficiarlos a ustedes, pero beneficiarlos en que iba a llevar dinero. No, les iba a ir y les iba a llevar la palabra de Dios. Así que este atesoramiento sí incluye un gasto terrenal, pues el apóstol tenía que ir allá y gastar económicamente, pero tiene un fin y un propósito, un resultado espiritual. El apóstol dice, yo voy a atesorar, voy a invertir y voy a gastar para su bien espiritual.
pues es nuestro deber instruir a nuestros hijos en la Escritura, por ejemplo. Y si para eso tenemos que invertir nuestro tiempo libre, el apóstol nos dice en el versículo 15, ¿están allí? Yo con el mayor placer gastaré lo mío, y aún yo mismo me gastaré del todo por amor de vuestras almas, aunque amándoos más, sea amado menos. Sí, hermanos, en nuestra labor de instruir a nuestros hijos en la palabra de Dios vamos a invertir tiempo y dinero también, porque hay que comprar Biblias, hay que comprar buenos libros, hay que comprar materiales tal vez si es necesario, hay que hacer gastos para la instrucción de la palabra de Dios. Pero miren, al apóstol dice: yo con el mayor de placer gastaré lo mío, y aún de lo mío, y aún a mí mismo me gastaré. ¿Por qué? Para que cuando ustedes crezcan me mantengan a mí. Dice, no, por amor de vuestras almas, aunque amándoos más, sea amado menos. Dios nos ha prestado a nuestros hijos, pues, como decíamos, para que los moldeáramos a su santa, justa, buena y sabia imagen. Y si para eso tenemos que desgastarnos a nosotros mismos, el apóstol dice, con el mayor de los gustos lo voy a hacer. Tenemos que entender entonces como padres que somos trabajadores de Dios, que somos administradores de Dios, encomendados a la tarea de cuidarle, instruirle y trabajar en sus hijos para que Él luego pueda usarlos para su gloria y su reino. Dios nos concedió la tutela de nuestros hijos para que se los entrenáramos en la obediencia de sus mandamientos. Y si para eso tenemos que invertir nuestro tiempo y nuestros recursos, el apóstol nos dice, con el mayor placer gastaré lo mío, y aún yo mismo me gastaré. Dios puso a esos pequeños hombres y mujeres en nuestro hogar para que los adiestráramos en el servicio de su reino. Y si para eso tenemos que invertir nuestro tiempo libre, si para adiestrarlos tenemos que invertir nuestros recursos y desgastarnos a nosotros mismos, dice el apóstol, mi labor como padre, yo como padre, lo hago con el mayor placer. No esperando que yo pueda luego beneficiarme de eso, sino más bien incluso esperando, dice, ser amado menos. Qué impresionante. La expectativa del apóstol no es una reciprocidad, sino al contrario, dice, ser amado menos. Ciertamente, hermanos, nosotros sabemos que vamos a tener hijos para gloria de Dios. Que nuestros hijos, y la razón de tener nuestros hijos, es para que Dios sea glorificado y honrado, y su reino sea beneficiado. Entre más soldados podamos aportar a su causa, hermanos, el Señor puede ser mayormente glorificado. Pero Dios nos mandó a que los instruyéramos, a que se los entrenáramos en la obediencia de sus mandamientos y de su servicio.
El padre, preocupado y ocupado por la vida espiritual de sus hijos, dirá: yo les compraré buenos libros, los expondré a sanas enseñanzas, les pagaré el viaje en el que se vayan a servir al Señor, con tal de que ellos, en la voluntad de Dios, sean quienes tomen la estafeta de nuestras manos y continúen la carrera hasta la segunda venida de nuestro Señor Jesucristo. Ellos, hermanos, entonces podrán ser aquellos que continúen con la labor del Señor luego que el Señor nos llame a su presencia. Por eso les decía, nosotros no tenemos hijos para alimentar el sistema de gobierno. No tenemos hijos para que haya más individuos que paguen impuestos, sino para gloria del Señor, para el beneficio de su reino, pues nuestra mente, nuestro corazón y nuestra visión están en Dios y en su reino. Y todo esto, dice el apóstol, aunque amándolos más, nosotros seamos amados menos, hasta que ellos vengan a Cristo y entiendan la razón de nuestros esfuerzos. Sí, porque ellos no van a entender, sus hijos no van a entender probablemente sus esfuerzos en invertir el tiempo libre. Ellos no van a entender por qué ustedes están más dispuestos a comprarle una Biblia que un videojuego. Tal vez ellos no van a entender por qué ustedes están más dispuestos a comprarles un buen libro que alguna otra cosa, o un buen celular, digamos. Y tal vez mientras ustedes haciendo todo esto les están amando más, sean amados menos. Pero hermanos, esperamos en el Señor que eso sea temporal hasta que Dios los salve y ellos entiendan por qué hacemos todas estas cosas. Pero aún ser amado menos, en todo caso será mucho mejor, hermanos, que el temible reclamo del Señor por no haber hecho lo que Él nos mandó. Si me acompañan rápidamente al libro del profeta Ezequiel, capítulo 16, versículo 20 y 21, el libro del profeta Ezequiel, capítulo 16, versículo 20 y 21. Miren al Señor hablando acerca de sus hijos. En el contexto, el Señor está hablando a Jerusalén, está hablando a Judá y le recrimina su adulterio y su fornicación. Y dice el versículo 20: además de esto, tomaste tus hijos y tus hijas que habías dado a luz. ¿Para quién? Dice el Señor. Para mí. Tus hijos y tus hijas que habías dado a luz para mí, y los sacrificaste a ellas para que fuesen consumidos. Miren la pregunta desconcertada del Señor. Eran poca cosa tus fornicaciones, para que degollases también a mis hijos y los ofrecieras a aquellas imágenes como ofrenda que el fuego consumía. Hermanos, miren en primer lugar la posesión de Dios, el reclamo de Dios de su posesión.
tomaste tus hijos y tus hijas que diste, que habías dado a luz para mí, dice el Señor. Aquí está el Señor diciéndoles a todos los padres y sobre todo a las madres: tú lo has dado a luz, no es para ti, no es para tu vejez, para cuando tú seas viejo y que te mantenga, es para mí, dice el Señor. Y luego dice: eran poca cosa tus fornicaciones para que degollases también a mis hijos. Qué cosa tan impresionante, dice el Señor. Era poca cosa que tú vivieras revolcándote en tu pecado y en tu maldad, para que también enseñaras a mis hijos a revolcarse en tus mismos pecados. Es lo que el Señor le estaba diciendo. Pues en el contexto el Señor le está reclamando de su idolatría y su fornicación. Y le dice: tú fuiste y fornicaste, hiciste cuanto te plació. Pero era poca cosa eso, sino que también hiciste que mis hijos hicieran lo mismo. Y los ofreciste a ellos al altar de los demonios. Hermanos, somos administradores, como decíamos al principio, de los bienes de Dios. Y uno de los bienes con los que Dios es más celoso es con sus hijos. Dice el Señor: era poca cosa que tú vivieras revolcándote en tu pecado y tu maldad, para que también enseñaras a mis hijos a revolcarse como tú en tus pecados. Era poca cosa que tú te interesaras, que tú no te interesaras en mí, ni en mis mandamientos, para que también encaminaras a mis hijos por los mismos mundanos caminos en los que tú andabas. Era poca cosa, dice el Señor, era poca cosa tu frialdad y tu apatía espiritual, para que también enseñaras a mis hijos a ser apáticos y desinteresados en las cosas espirituales. Porque nuestros hijos aprenderán lo que ven de nosotros. Porque a veces traemos esa misma conducta del catolicismo de: hijo, no, hijo, tú ve a misa, yo, ahí te alcanzo. Y nunca iba, ¿sí o no? El Señor nos ha demandado mucho y ya nos queda poco tiempo para hacerlo. El Señor nos ha dado mucho trabajo con nuestros hijos y nos queda muy poco tiempo para lograrlo, pues algunos de ellos ya son tal vez adultos, ya no están en edad de ser moldeados, tal vez ya no están en edad de ser entrenados en los deberes piadosos, en el servicio del Señor. Tenemos que hacer inversiones. Esto es atesoramiento para el futuro espiritual de nuestros hijos también, hermanos. Debemos hacer provisión para que nuestros hijos lleguen a ser mucho más útiles en el reino de Dios de lo que nosotros no pudimos ser. Y al estar haciendo nuestra labor, al estar invirtiendo nuestro tiempo, nuestros recursos y nuestra vida misma, a nosotros mismos estamos haciendo provisión también para su futuro. Miren lo que hizo el rey David cuando no se le permitió a él edificar el templo. Dice el primer libro de las Crónicas, capítulo 22, versículo 5. No lo busquen, yo lo leo.
Y dijo David: Salomón, mi hijo, es muchacho y de tierna edad, y la casa que se ha de edificar al Señor ha de ser magnífica por excelencia, para renombre y honra en todas las tierras. Ahora pues, yo le prepararé lo necesario. Y David, antes de su muerte, hizo preparativos en gran abundancia. El rey David amaba al Señor y el Señor lo amaba a él. Ustedes saben que es conocido como el amado de Dios. Y él deseaba edificar un templo para él. Pero Dios, como saben ustedes, por medio del profeta le dijo: no, tú no podrás hacer esta labor. A ti no te es dado hacerlo, porque tú has derramado mucha sangre. Eres hombre de guerra y has derramado mucha sangre delante de mí. Esto lo hará mejor uno de tus hijos. ¿Y qué hizo el rey? No, pues si yo no pude servir al Señor, pues hay que se las arreglen mis hijos. ¿Dijo así el rey? No, hermanos. Porque muchas veces los padres solo tienen, o a veces lo único que tienen, es ¿cómo decirlo? Es un deseo simple, por no decir que simplón, de, ay, pues me gustaría que mi hijo ahí luego conociera y sirviera al Señor. Pero es todo lo que tienen. No hay ni siquiera una determinación para sentarse con él e instruirlo en la Escritura, para entrenarlo en la obediencia a los mandamientos de Dios, para traerlo al Señor. Y en ese caso, lo que están esperando es más que un milagro. Están esperando literalmente un milagro. Bueno, ciertamente, aunque lo instruya, al final la salvación es un milagro, hermanos. Pero imagínense entonces, ahora que ni siquiera lo instruye. ¿Qué habría sido si de Salomón, si David no hubiera preparado o hecho todos los preparativos para que él pudiera hacer esa labor? Si hacer ese templo, hermanos, le tomó tantos años a Salomón, imagínense si su padre no hubiera hecho provisión para eso. La razón dada por Dios por la que David no edificaría el santo templo de Dios, sombra y figura de Cristo mismo, era que él era un hombre de guerra y había derramado mucha sangre delante de Dios. Y tal vez nosotros también hemos derramado mucha sangre delante del Señor. Y no seamos aptos para mayores servicios al Señor como padres. Pero miren cómo David hizo provisión para su hijo Salomón, atesorando recursos para que él hiciera la obra para gloria y el servicio del Señor, que Dios mismo no le había concedido hacer a él, y que Salomón haría cuando David ya no estuviera aquí. Así que, hermanos, Dios nos ha puesto como administradores de sus hijos, para que se los eduquemos, se los alimentemos, se los instruyamos, se los adiestremos, se los capacitemos para su labor y para su obra, no para este mundo, ya vimos, sino para su labor y para su obra.
Así que trabajemos arduamente por esto y atesoremos, hermanos, para esto. Hagamos todo lo que podamos para atesorar provisión para la vida futura espiritual de nuestros hijos y para su utilidad y servicio en el reino de Dios, pues no atesorarán los hijos para los padres, sino los padres para los hijos. Oremos, hermanos, al Señor.